Hola, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Carlos Alberto Iturbe Berlín y soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México en la licenciatura de Seguridad Pública, en la materia de criminalística. En la actividad de aprendizaje que nos compete es la actividad integradora, la cual consta de un video exposición. Quiero empezar con este video exposición con una breve introducción. La criminalística dentro de la licenciatura de Seguridad Pública es esencial para la investigación y la resolución de delitos. Esta disciplina se enfoca en recolectar y analizar evidencias físicas de la escena del crimen, utilizando técnicas científicas como la fotografía forense, el análisis de huellas y la química forense. Su propósito simplemente es esclarecer los hechos y aportar pruebas contundentes en los procedimientos judiciales. Además, la criminalística contribuye a la prevención del delito formando profesionales capacitados para actuar tanto en la investigación como en la seguridad ciudadana. La primera unidad fue la unidad 1, que se llamó Criminología y sus principales características. Esa unidad aborda los fundamentos de la criminología como disciplina científica. Se exploran los siguientes puntos clave. El primer punto fue su definición de la criminología, la cual se define como una ciencia interdisciplinaria y empírica que estudia las causas del delito, el delincuente, la víctima y el control social, con el objeto de prevenir la criminalidad y rehabilitar a los delincuentes. Su objeto de estudio incluye el delito como conducta típica, antijurídica, culpable y punible, el delincuente quien ataca los valores sociales, la víctima quien sufre el daño y el control social, prácticas para mantener el orden. Los factores criminógenos se discuten los factores que contribuyen a la criminalidad, tanto internos como externos, y se enfatiza la importancia de abordar las causas sociales y económicas para la prevención del delito. El cuarto punto, fueron sus ciencias auxiliares, las cuales esas disciplinas que complementan el estudio de la criminología, las cuales son la sociología criminal, la psicología criminal y la antropología criminal, que ayudan y coayudan a entender mejor el fenómeno delictivo. Igual se tocó la historia de la criminología, en la cual se menciona el origen de la criminología, destacando a Santo Tomás Moro y César Lambroso como los precursores importantes en el desarrollo de esta ciencia. En resumen, esta unidad proporciona una visión integral de la criminología, su importancia como ciencia y su relación con otros campos del conocimiento, así como su relevancia en la prevención del delito y la rehabilitación de delincuentes. La segunda unidad se llamó las escuelas y las direcciones. Aborda la evolución de las escuelas y las direcciones en el ámbito del derecho penal y la criminología. Se inicia con un análisis histórico que describe cómo las respuestas a los delitos han cambiado desde la venganza privada hasta la venganza pública, pasando por la venganza divina y el periodo humanitario, en donde se destacan las contribuciones de pensadores como César Beccaria, quien abogó contra la pena de muerte y la tortura. El primer punto, fueron las evoluciones de las ideas penales, el periodo de venganza privada, que simplemente, o mejor conocida como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, el periodo de la venganza divina, que aquí ya eran castigos en nombre de Dios, con la aparición de la Santa Inquisición y la tortura hacia los herejes. El periodo humanitario, que fue la reacción contra los abusos con figuras como César Beccario, que lucharon contra la pena de muerte y la tortura.
el periodo de la venganza pública, que ya aquí pues eran los abusos de poder por parte del Estado que sancionaba con torturas, ¿verdad? Y el periodo científico surge, que ya aquí surge la criminología y el derecho positivo basado en un método científico. La escuela jurídico penal, bueno, pues la escuela clásica fundada por Francesco Carrara, se centra en el delito como un acto racional y libre, enfatizando la responsabilidad individual. Escuela positiva, representada por Rafael Garofalo, se enfoca en factores biológicos, psicológicos y sociales que influyen en el comportamiento criminal. Y las escuelas eléctricas, las cuales combinaban elementos de las escuelas clásicas y positiva, destacando la influencia de Franz von Liszt. Igual tocamos la antropología criminal y nos pasamos a César Lambroso, quien introdujo la idea del criminal nato, clasificando a los delincuentes en varias categorías basados en características físicas y psicológicas. La endocrinología, que estudia las hormonas y afectan la conducta y la personalidad, sugiriendo que el funcionamiento glandular puede influir en el comportamiento del criminal. La sociología criminal, que se enfoca en Enrico Ferri, que consideró el padre de la sociología criminal, propuso la clasificación de delincuentes y factores criminógenos, así como la ley de saturación criminal. Estos temas pues nos reflejan la evolución del pensamiento criminológico y las diferentes corrientes que han influido en la comprensión del delito y la justicia penal a lo largo del tiempo, ¿verdad? La unidad 3 se llamó criminalística y en esa unidad pues abordamos diversos aspectos fundamentales de la criminalística como una disciplina que combina ciencias naturales y derecho penal para investigar hechos delictivos. El primer punto en esa unidad, bueno, pues fue la definición y su concepto, ¿no? Lo cual que ya comenté en un principio, la criminalística se define como la ciencia que ya aplica conocimientos de química, física y biología para investigar delitos, identificar a los autores y proporcionar pruebas a la justicia. El origen y su desarrollo, bueno, pues se menciona a Hans Gross como el padre de la criminalística, el cual formalizó la disciplina a través de su obra Manual del Juez, estableciendo principios y métodos de investigación. El tercer punto, bueno, fue la división de la criminalística, la cual se divide en dos áreas principales. La primera, pues, es la criminalística de campo, la cual se enfoca en la recolección y en el análisis de evidencias de la escena del crimen. Y la segunda fue la criminalística de laboratorio, la cual se centra en el análisis detallado de las evidencias recolectadas. El cuarto punto, bueno, fueron los indicios y evidencias, los cuales estudian los diferentes tipos de indicios y se aclara la diferencia entre indicios, evidencias y pruebas, destacando como los indicios son los elementos que sugieren la ocurrencia de un delito. Igual vimos los 8 principios de la criminalística que se representan como principios fundamentales que guían la práctica de la criminalística, como la preservación de la escena del crimen y la cadena de custodia de las evidencias. La metodología de la investigación criminalística se describe como el proceso sistemático que incluye la identificación, recolección, preservación y análisis de evidencias, así como la elaboración de informes periciales. El séptimo punto, bueno, pues fue la importancia de la criminalística en el sistema de justicia. Y aquí nos dice que la criminalística no solo nos ayuda a resolver delitos, sino también contribuye a la formación de políticas de seguridad y justicia, protegiendo los derechos de las víctimas y de la sociedad. En resumen, esa unidad nos proporciona una visión integral de la criminalística y su importancia en las investigaciones de delitos y su papel en el sistema de justicia. La cuarta unidad se llamó la criminalística y su estudio. En esa unidad pues abordamos diversos
aspectos fundamentales de la criminalística, centrándonos en la aplicación de delitos. El primer punto, bueno, pues fue la criminalística de laboratorio, pues en la cual se introduce como un conjunto de técnicas y procedimientos científicos que permiten analizar las evidencias recolectadas en una escena del crimen. Las técnicas periciales, bueno, pues aquí se destacan diversas técnicas, comenzando con la fotografía forense, que ya es esencial para la documentación de la escena del crimen y asegurar las evidencias sean representadas de manera precisa. La química forense, la cual estudia los fluidos corporales. La hematología forense, que se divide en identificativa, la cual determina si una mancha es sangre y su origen, y la hematología forense reconstructiva, la cual analiza los patrones de manchas de sangre. La serología forense, bueno, se centra en la identificación de los fluidos como sangre, semen, saliva y orina. La balística forense, que también es el estudio de las armas de fuego y los fenómenos relacionados con el disparo. Las técnicas de identificación, bueno, pues exploran métodos como la documentoscopía, que pues es el examen de documentos, la grafoscopía, que pues es el análisis de la escritura, la dactiloscopía, que es el análisis de huellas dactilares, y estas son esenciales para la identificación de personas y documentos. En la rúbrica también nos dice que hay que explicar las 7 preguntas de oro de la criminalística: el qué, el cómo, el cuándo, dónde, quién, con qué, por qué, pero estas las vamos a representar en un caso práctico, como lo dice la rúbrica. Bueno, las 7 preguntas de oro de la criminalística son fundamentales para guiar una investigación criminal, y estas se utilizan para reconstruir los hechos en una escena del crimen y obtener información precisa cómo ocurrió el delito. Mi caso práctico que puse de ejemplo, bueno, pues fue un robo a mano armada en una joyería. Los pongo en contexto. Bueno, un grupo de personas irrumpen en una joyería, amenazan a los empleados con armas de fuego y se llevan una gran cantidad de joyas. La policía llega a la escena minutos después y comienza la investigación con base a las preguntas de oro que ya las comenté. Bueno, el qué ocurrió, bueno, pues pregunta clave para determinar el tipo de delito, ¿verdad? En este caso se identifica que hubo un robo con violencia, ya que los asaltantes utilizaron armas para intimidar a los empleados y robar las joyas de alto valor. ¿Cómo ocurrió? Se reconstruyen los hechos para saber cómo se desarrolló el robo. Los testigos indican que los delincuentes entraron de forma abrupta, amenazaron a los representantes con armas de fuego y forzaron las vitrinas para llevarse las joyas. Además, se revisaron las cámaras de seguridad, que se muestra el uso de las herramientas para romper vitrinas y un coche para la fuga. Cuándo ocurrió, la hora exacta es esencial para coordinar la línea temporal del delito. En este caso, el robo ocurrió a las 10:30 de la mañana, cuando la tienda recién había abierto y había pocos clientes, lo que facilitó la acción de los delincuentes. ¿Dónde ocurrió? El lugar del delito es fundamental. En este caso fue en una joyería de un centro comercial. ¿Quién lo hizo? Bueno, identificar a los responsables obviamente es clave, ¿verdad? En este caso, a través de las grabaciones de las cámaras, los testigos y las huellas dactilares encontradas en las vitrinas, se pudo identificar a 3 sospechosos y se corroboró que pertenecen a una banda dedicada al robo de joyerías en la ciudad. ¿Con qué lo hicieron? Es importante establecer los instrumentos utilizados. En este caso, se determinó que los asaltantes usaron armas de fuego y herramientas como mazos para romper las vitrinas. Además del coche utilizado para la fuga, fue identificado y rastreado. ¿Por qué lo hicieron?
es el móvil del delito. Es crucial para entender las motivaciones. En este caso se descubrió que los delincuentes pertenecían a una red del crimen organizado que vendía joyas robadas en el mercado negro para obtener ganancias económicas. Las 7 preguntas de oro permiten guiar de manera estructurada una investigación criminal. En este caso práctico fueron claves para esclarecer cómo se desarrolló el robo, identificar a los responsables y recuperar parte de las joyas. Estas preguntas ofrecen una base sólida para la recolección de pruebas y la reconstrucción de hipótesis que ayudan a la resolución de los delitos. Mi conclusión, bueno, la criminalística pues, es un pilar fundamental en la formación de los profesionales de la licenciatura en seguridad pública. Su enfoque científico y técnico para el análisis de las evidencias permite no solo esclarecer los delitos, sino también la creación de estrategias preventivas que contribuyen a mantener el orden y la justicia en la sociedad. Los conocimientos y habilidades que se adquieren en esa disciplina capacitan a los egresados para intervenir de manera efectiva en investigaciones criminales, garantizando que las pruebas recolectadas sean válidas en el proceso judicial y así fortalecer a la seguridad pública. Dejo las fuentes de consulta, profesor, que bueno, pues en este caso fueron los PDF de las 4 unidades y pues quedo atento a la retroalimentación. Muchísimas gracias.